no nos podemos olvidar de la pandemia, el coronavirus sigue estando con nosotros. Hoy en Castilla y León sumamos 5.768 contagios y 18 fallecidos. Y como siempre, son los expertos los que mejor nos pueden informar y asesorar ante las muchas dudas que todavía seguimos teniendo ante esta sexta ola. Esta noche tenemos con nosotros a Matilde Cañelles, es inmunóloga e investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y nos escucha desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por lo más actual. Hoy mismo, esta misma mañana, hemos conocido que la EMA ha dado luz verde a la píldora de Pfizer contra el COVID. Imagino que es una buenísima noticia. En efecto, son muy buenas noticias porque este medicamento que ha sacado Pfizer es el primero que realmente tiene una eficacia muy importante contra COVID y se está pensando que probablemente servirá sobre todo para aquellas personas vulnerables en las que la vacuna realmente no llega a generar una buena respuesta inmunitaria. Entonces, si se detecta pronto los síntomas y se empieza a tomar la pastilla en 5 días, previene muchísimo la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Siguiendo con temas de actualidad, algunas comunidades quieren reducir las cuarentenas, el aislamiento por el COVID de 7 a 5 días debido a la menor afección de la variante Omicron. ¿Estamos ya en ese momento? ¿Le parece un tiempo adecuado? Es un tema bastante difícil de gestionar porque evidentemente todo el mundo está ya muy cansado de la pandemia, todos tenemos muchas ganas de normalidad, pero en realidad la norma que habría que seguir es guiarse un poco por el tema de los test de antígeno que están funcionando bastante bien para detectar cuando una persona es contagiosa y en ese aspecto hay bastante variabilidad de cuánto tiempo una persona es positiva a nivel de test de antígeno. Entonces, más que decir X días, yo creo que habría que guiarse por cuándo uno se vuelve negativo. En Castilla y León, desde las Navidades, antes de las Navidades, no se han tomado medidas restrictivas, como se han hecho en otros territorios limítrofes. Alegaba la Junta que no se había demostrado que esas restricciones tuvieran un efecto en la bajada de los contactos. Yo sé que usted como inmunóloga no le gusta, o a los inmunólogos no le gustan entrar en estos asuntos porque son más políticos, pero me gustaría saber qué piensa. Sí, es que realmente este es un tema más de los epidemiólogos. Nosotros los inmunólogos pues tratamos más temas de cómo actúan las vacunas, sobre el sistema inmunitario, etcétera. El tema de qué correlación hay entre qué restricciones se toman y cómo avanza la pandemia, pues lo único que podemos decir es que hay que centrarse en aquello que evita que la gente se contagie y nos contagiamos cuando estamos en un espacio cerrado, mal ventilado y sin mascarilla. Esos son los momentos en que más nos contagiamos. Entonces, eso es lo que habría que haber evitado desde el principio, evitar zonas que no están aireadas, donde se juntan muchas personas y están sin mascarilla. Ahora mismo ya sabemos qué es eso, lo que hay que hacer. Está claro. La Comisión de Salud Pública decidió el pasado lunes esperar ahora 5 meses para la tercera dosis si has pasado la COVID. Alegan que este cambio de criterio se debe fundamentalmente a que los inmunólogos habían criticado el establecimiento de 4 semanas para la dosis de refuerzo. ¿Qué le parece? Vamos a ver, el tema del espaciado de las dosis de vacunas es bastante reciente y está basado en estudios científicos. Es decir, que al principio se pensaba que el espaciado debería ser de un mes, pero se está viendo que a personas que les han puesto las vacunas con más espaciado, el efecto en la respuesta inmunitaria es mucho mejor, es más robusto. Esto depende de cada vacuna. Para cada vacuna hay que establecer un periodo óptimo. Entonces, como ya se ha vacunado tantísima gente y ya van saliendo los estudios, pues ya sí se está viendo que el espaciado entre dosis es bueno. Y también hay que tener en cuenta el estadio epidemiológico. Entonces, ahora sabemos que estamos pasando a la variante Omicron, que ya está en descenso y que probablemente la siguiente variante va a tardar meses en aparecer. Entonces, pues no es mala idea dejar un tiempo porque no sabemos qué variante va a ser, no sabemos si ya habrá vacunas especiales para esa variante. No me parece mala idea, aparte del tema de que el espaciado sí realmente potencia más la respuesta inmunitaria. Señor Cañelles, ¿por qué la tercera dosis de la vacuna está sentando mucho peor a la gente?
Bueno, pensamos que está siendo en España porque a muchas personas se le está poniendo la tercera dosis de la vacuna de Moderna. Esta vacuna tiene más concentración de ARN y es verdad que a algunas personas les está causando unos efectos pues, un poquito más fuertes en el aspecto de un poquito más de fiebre, un poquito más de malestar durante un día o dos, lo cual no es malo. Al fin y al cabo es un indicio de que tu respuesta inmunitaria se está montando contra el virus. Mucho se habla estos días de que bueno, la variante Omicron es más leve porque la sintomatología lo es, pero seguimos viendo datos preocupantes de fallecidos que no dejan de crecer. Sí, la verdad es que eso de que la variante Omicron es más leve, para mí, a mis ojos, es una falacia, porque no se puede considerar que sea más leve. La cuestión es que nos ha pillado en un momento en que ya mucha de la población está vacunada, tenemos un más alto nivel de inmunidad. Pero si consideras la variante Omicron comparada con la variante original de Wuhan en una persona que no esté vacunada, es más grave. Entonces, obviamente, en personas no vacunadas y no protegidas puede producir hospitalización, puede producir muerte, más todavía que la variante inicial. Lo que sí que está claro, o eso al menos lo que nos están diciendo, es que las próximas variantes que haya serán menos letales. Eso sí es así. Denos ese mensaje, por lo menos. Serán menos letales porque estaremos más vacunados, pero allá donde las personas no estén vacunadas no podemos garantizar, o en aquellas personas que no estén vacunadas no podemos garantizar que vayan a ser menos letales. Otro asunto que preocupa mucho a los ciudadanos es el COVID persistente. Según el Ministerio de Sanidad, salió estos días, 1 de cada 10 contagios en España sufre este tipo de problemas de salud. Aquí hemos entrevistado a la presidenta de una asociación de COVID persistente en Castilla y León y nos contaba su caso y verdaderos dramas. Sí, es un problema, sobre todo nos preocupa mucho el tema por los niños que todavía no están completamente vacunados y es verdad que en los niños también se da ese 10% de casos de COVID persistente, pero sí es bastante prometedor el hecho de que las vacunas están haciendo un gran efecto, no solo en personas que tienen COVID persistente, cuando se vacunan estos síntomas se aminoran, hay menos síntomas, sino que además en personas vacunadas cuando cuando se contagian, por ejemplo ahora con Omicron o cuando se han contagiado con Delta, se da menos el COVID persistente. Entonces esperamos que también la vacunación en este aspecto vaya a ser muy beneficiosa. Cuéntenos, ¿en qué momento están los proyectos de las 3 vacunas en las que está trabajando el CSIC en estos momentos? Bueno, pues en el CSIC tenemos 3 proyectos de vacunas que están ya muy avanzados, ya en 2 de ellos están ya a punto de comenzar los ensayos en personas. Uno de ellos ya ha presentado la solicitud a la Agencia del Medicamento y se le ha solicitado más información, más experimentos, pero vamos, que están ahí muy cerquita. Y luego está el proyecto de vacuna que está desarrollando el laboratorio de Luis Juanes y de Isabel Sola, que es muy prometedora, sobre todo en el contexto que tenemos ahora, que nos estamos dando cuenta de que las vacunas que se están administrando no están previniendo completamente la transmisión del virus y estamos viendo cuál es el problema, que realmente sigue habiendo olas y sigue contagiándose personas. Pues esta vacuna, al ser de administración nasal u oral, podría prevenir la transmisión y además tiene otra ventaja, que está generada basándose en el virus completo, en todas las proteínas, con lo cual la respuesta inmunitaria sería más completa y podría funcionar muy bien con cualquier variante. Entonces estamos con mucha anticipación y esperando que pronto puedan comenzar los experimentos en personas. Y ese pronto, más o menos, ¿de qué fecha estamos hablando? Bueno, lo que estamos calculando, si todo fuera muy bien, sería al menos un año hasta que saliera. Pero bueno, visto cómo van las cosas, pues va a llegar muy a tiempo, porque una vacuna de este tipo podría ser la que realmente acabara con el virus. Eso le iba a preguntar, que no serán vacunas que cuando ya estén en el mercado lleguen tarde, ¿no? No, no, pensamos que el virus va a seguir ahí, van a seguir apareciendo oleadas
y van a seguir apareciendo variantes, y seguramente en el momento en que tengamos una vacuna de este tipo, de la que se está desarrollando en el laboratorio de Juanes, es cuando se pueda evitar la transmisión del virus, y si todo el mundo estuviera vacunado y no se pudiera transmitir el virus, pues podríamos hablar de la erradicación del virus, igual que se hizo con la viruela o igual que está a punto de suceder con el de la polio. Pues ojalá sea así, además que tenga esa, como decía usted, marca España, ¿no? Tengo aquí a 3 tertulianos que también le van a hacer alguna cuestión, alguna pregunta. Nacho Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de una vieja conocida, a ver qué es de su vida, de la gripe. ¿Qué sabemos de ella este año? Y ya sería el segundo año consecutivo en que podríamos cruzar datos de letalidad de la gripe con el coronavirus en este momento del año, ahora en invierno. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, es muy buena pregunta. Esa es la pregunta del millón ahora mismo. El poder comparar la letalidad del virus en el momento actual con el grado de inmunidad que tenemos ya, saber si la letalidad se va a poder comparar con una gripe. Pues por desgracia todavía es pronto, porque lo que pasa cuando aparece una nueva oleada es que lo primero que vemos es el aumento de casos, y después con bastante retraso van las hospitalizaciones, y después todavía con más retraso van las muertes. Entonces ahora es cuando se están empezando a ver las muertes relacionadas con la oleada de Omicron en países como Reino Unido e incluso en países como España. Entonces es muy pronto todavía para poder determinar, pero sin duda esto es un dato fundamental que todos estamos esperando. Arantxa Jiménez. Hola, buenas noches. Yo quería retomar el tema del anuncio que decía usted que era una noticia muy positiva de la aprobación del antiviral de Pfizer. Y usted también hablaba de que en esos lugares o esas personas, pero especialmente me centro en esos lugares a los que no llega la vacuna, ¿de qué manera este antiviral de Pfizer en los países en los que la vacunación no está funcionando por circunstancias, pues por falta de infraestructuras, por falta de vacunas, esta medicación, este antiviral de Pfizer puede servir también para paliar un poquito la mortalidad en los países en los que la vacunación no se está llevando a cabo? Bueno, no sabemos todavía, porque lo tendrán que ir aprobando las distintas agencias del medicamento. Obviamente es una herramienta más para luchar contra la pandemia, pero de todos modos los medicamentos, los antivirales, son una herramienta más. En este momento es muy importante también la vacunación, y es muy importante también avanzar con la vacunación en todos los países donde el porcentaje de vacunación es baja. Esto de la pastilla de Pfizer, pues sobre todo, como ya comentaba yo antes, estará pensado para personas que no montan una buena respuesta inmunitaria. No sé hasta qué punto sería algo que se podría repartir desde ya como las aspirinas. No, de momento pienso que no va a ser así. Guillermo Garavito. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle, hablaba usted del beneficio de espaciar las dosis de la vacuna, como ya han demostrado los estudios de los que hablaba. Yo quería preguntarle si usted entiende que haya cada vez más escépticos respecto al tercer pinchazo de la vacuna, cuando también hay otros estudios que el otro día hablaban de que inyectarla de forma indiscriminada entre personas que tienen un sistema inmunitario que no está precisamente debilitado no era lo más aconsejable. Bueno, aquí tenemos dos preguntas en una. La primera pregunta es si merece la pena o no merece la pena poner la tercera dosis. Pues en ese aspecto están saliendo ya datos basados en la variante Omicron, y realmente en personas de más de 40 años hay una bajada de letalidad muy, muy importante en personas que tienen la tercera dosis con respecto a las que solo han recibido 2 dosis. Entonces, la tercera dosis es importante. Pensamos que a largo plazo esta vacuna, la vacuna contra COVID, será realmente de 3 dosis y no de 2. Ya otra cosa es pensar en una cuarta dosis o en más dosis. Eso no sabemos cómo va a ir, pero desde luego la tercera dosis sí que es muy importante y añade un gran grado de prevención, sobre todo de las muertes y de las hospitalizaciones. Otra pregunta que me hacía usted
es si realmente el estar poniendo tantas dosis de vacuna puede tener algún efecto algún efecto malo a nivel del sistema inmunitario. Pues la respuesta es no, porque la vacuna cuando tú la pones permanece muy poco tiempo en el cuerpo. Entonces tú generas tu respuesta inmunitaria y ya está. ¿Con qué se está comparando? Las personas que dicen que esto podría ser malo lo dicen pensando en que se te va a crear como que vas a tener la vacuna mucho tiempo en el cuerpo, como pasa a veces, por ejemplo, eso se da en el virus del SIDA, que la persona tiene el virus en su cuerpo mucho tiempo y al final lo que pasa es que el sistema inmunitario se debilita para no hacer daño a tu propio cuerpo. Esto es imposible que pase con las vacunas por muchas dosis que nos pusieran, que no va a ser el caso, porque probablemente serán 3 y luego a las personas vulnerables pues quizá una vez al año. Señora Cañellas, una inmunóloga como usted, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve a los negacionistas manifestándose en la calle, a los antivacunas? Usted que trabaja precisamente en una vacuna y están trabajando en varios proyectos en ella. ¿Y qué cree además que se tendría que hacer con este tipo de personas? El problema del negacionismo y el problema de los antivacunas es muy complicado, es muy difícil de prevenir. Y lo malo es que cuando está ya, son como unas sectas, entonces son personas que solo interaccionan entre ellas y que no escuchan a los argumentos. Entonces es muy complicado luchar, pero yo creo que si se hace una buena divulgación científica, si se explican bien todas las bases científicas de lo que está pasando, de las vacunas, de todos los procesos, pues se puede conseguir que por lo menos sean círculos muy pequeños, pero desaparecer va a ser difícil que desaparezcan. Tener a una inmunóloga y experta como usted aquí delante de 3 periodistas, como entenderá, no pasa todos los días y somos muy de exprimir y de hacer preguntas. Me está pidiendo también Nacho Fernández si le puedo hacer otra pregunta. Me imagino que sí, pese a las horas. Nacho. Sí, es que como me ha dicho que le he hecho una muy buena pregunta, me te has venido arriba. Y quiero reiterarme en ella porque no sé si no le entendí bien respecto de qué está pasando este año con la gripe. ¿Hay o no hay gripe? Sí hay gripe. La temporada anterior de gripe, como todavía había muchas restricciones, pues la verdad es que hubo muy poca gripe. Este año sí está habiendo más gripe y entonces, como le estaba comentando anteriormente, pensamos que sí se va a poder hacer esa comparación de letalidad entre las nuevas variantes de Omicron con el nivel de inmunidad que tenemos ya, comparar cuál es la letalidad con la letalidad de la gripe. Se lo comentaba porque ya parece que los economistas que tienen sus propias mediciones, incluso índices de movilidad, están estableciendo que la economía mundial no se está viendo perjudicada por la variante Omicron, sino que la economía sigue funcionando a un ritmo más o menos considerable. Si tuviéramos ese dato cruzado de letalidad de la Omicron con la gripe y concluyéramos que no es sustancialmente más letal, esto estaría también ayudándonos a acomodar nuestro modo de vida a este momento de la pandemia para que se acabara haciendo endémica también por este procedimiento. Bueno, este tema de la endemia también se está utilizando mucho y a mí también me parece una falacia porque, bueno, la gripe no es una endemia, la gripe es epidémica y a veces se convierte en una pandemia cuando se expande cuando se da algún tipo de gripe que se expande al mismo tiempo por todo el mundo, pero es en forma de epidemia, quiere decir que aparece una ola de casos muy elevada y luego baja. Una endemia normalmente lo que produce es muchos casos durante todo el tiempo, como por ejemplo los catarros, pero es que este coronavirus no está teniendo ese comportamiento, el comportamiento es mucho más parecido al de la gripe. Entonces sí podríamos pensar que si ahora en este momento con el nivel de letalidad que está teniendo, si el nivel de letalidad que se produce en esta oleada es parecido al de la gripe, que todavía no sabemos, en ese caso sí podríamos pensar que el coronavirus se podría convertir en algo parecido a una gripe, pero no sería una endemia y probablemente produciría muchas muertes cada año y probablemente habría que vacunar cada año a todos los vulnerables como se hace con la gripe. Pues Matilde Cañellas, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, a este programa que se llama Cuestión de Prioridades, y estaremos muy pendientes sobre todo de esos 3 proyectos de vacuna que está en estos momentos trabajando el CSIC. Gracias y buenas noches. Bien, de nada, encantada.